Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y estar aquí en este taller, en esta clase que vamos a realizar hoy día. Estoy feliz, feliz y todo el equipo estamos todos muy contentos de poder hacer esta actividad con todos ustedes. Ya sé que son muchos que están aquí esperando para hablar y descubrir el poder de la glándula pineal. Quiero saludar a todos los que se están sumando de distintos países: Chile, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Estados Unidos, España y espero que no se me pierda ninguno más, así es que estamos muy contentos de esta posibilidad y feliz de compartir con todos ustedes. Cosas muy importantes para que sepan: vamos a estar aproximadamente 1 hora 15 hablando de esta información, así es que para que se vayan programando. Y también una recomendación muy importante: si hay algún problema con la transmisión, es importante que veas que en la parte superior hay un botón rojo que dice recargar. Entonces, para que lo presiones, si se llega a cortar la transmisión, vuelves a ingresar, presionas el botón y vas a volver a entrar a la transmisión. Así es que feliz de poder iniciar este taller gratuito, que es la posibilidad que yo sé que muchos estaban esperando, de descubrir el poder de la glándula pineal. Bien, así es que bienvenidos todos. Ahí estoy viendo todos los saludos, estoy viendo en el chat que están todos. Qué felicidad, de verdad estoy muy contento de que tengamos esta instancia de poder reunirnos y poder compartir un rato, sobre todo con esta temática tan importante, tan vital hoy día. Bueno, seguramente muchos de ustedes hayan escuchado hablar de la glándula pineal. Yo sé que aquí en este grupo también hay muchas personas que ya me conocen, que han vivido la experiencia de la activación interna de la glándula pineal conmigo particularmente, ¿no? Y bueno, contarles que ya son más de 20 años que he trabajado con esta metodología, con este tema particularmente, en distintos países y distintos lugares, y entregando esta clave tan importante que nos permite poder conectarnos de manera mucho más profunda con nosotros, pero también con algo que vamos a descubrir en esta clase de hoy día, que tiene que ver con accesar a información que podemos entender en este momento de frecuencia más elevada o de frecuencia distinta. Pero bueno, si está todo listo y el equipo me dice que estamos ok, vamos a iniciar. Entonces, aquí. Perfecto. Entonces, vamos a descubrir el poder de esta glándula tan importante, como les decía, hoy día, porque la posibilidad que nos brinda el tener acceso a este conocimiento y sobre todo a este circuito creador puede ser tal vez el impulso que estabas esperando hace mucho rato. Seguramente muchos de ustedes pueden conocer técnicas, disciplinas, fórmulas que les permiten elevar su estado interno, activar procesos de conexión. Sin embargo, la glándula pineal ya sabemos hoy que es tremendamente importante para potenciar cualquier metodología que tú estés realizando en tu vida. Bueno, y vamos a iniciar. Entonces hablemos de la glándula pineal. Gracias. La glándula pineal o epífisis es una glándula que se ubica, y esto es muy importante que vayas poniendo atención en este punto, se ubica en el centro de nuestro cerebro. Hay la información de anatomía cerebral, lo plantea como un poco más hacia atrás, pero más allá de encontrar exactamente el punto donde está biológicamente, el primer antecedente que te voy a dar es que se ubica en el centro del cerebro. Si tú tiras una línea horizontal y otra vertical, horizontales y verticales, está justo en el centro. Es muy pequeñita, no tiene el tamaño superior al de una lenteja o de un grano de arroz. Es muy pequeña. Sin embargo, esta epífisis o pineal
tiene una gran relevancia, que es lo que vamos a descubrir hoy día. Su nombre pineal viene porque su estructura o su morfología es muy similar a la piña de los pinos, pues de ahí viene el nombre pineal. Sin embargo, esta glándula hay que reconocer que durante muchos años no tuvo ninguna importancia hasta cuando la ciencia comienza a investigar primero a través de la carrera espacial y luego con el objetivo de ir descubriendo a través de las neurociencias, por ejemplo, y de otras disciplinas, cómo se podía mejorar la calidad de vida, cómo se podían hacer procesos de adaptación de nuestro cuerpo a escenarios o atmósferas distintas. Y en algún momento aparece la glándula pineal. Esta glándula tiene una capacidad que es tremendamente importante, sobre todo hoy día. Y es que esta glándula es capaz de organizar nuestro sistema a través de la percepción lumínica del entorno. ¿Qué estoy tratando de decir? Fíjense que hay una analogía que me encanta transmitir, y es que si todo nuestro sistema glandular fuera una gran orquesta, el director de esa orquesta, el que marca el compás, el ritmo, sería precisamente la glándula pineal. ¿Y por qué? Porque esta glándula regula uno de los ciclos más importantes, yo diría uno de los más vitales en nuestra vida, que es el ciclo de vigilia y de sueño. ¿Cómo funciona la glándula pineal? ¿Qué ocurre con ella? Ahora, a esta hora seguramente en distintos países, aquí en Chile ya está pasando, la luz del sol se está retirando. Y nuestro nervio óptico, por supuesto, al disminuir la luz, es una señal que envía a la pineal para que comience a producir un neurotransmisor nocturno, que es una hormona que se llama melatonina. Y entonces tenemos la sensación de que tenemos sueño, que queremos dormir y queremos descansar. Y cuando amanece o aparece la luz del sol, es la señal para que la pineal comience a producir el neurotransmisor diurno, que es serotonina. Por lo tanto, es en ese momento cuando se produce y esta serotonina inunda nuestro torrente sanguíneo, es el momento cuando queremos levantarnos, iniciar el día y tenemos energía, ¿no? Tenemos ganas para activarnos. Y si lo pensamos, este ciclo hoy, ¿por qué les digo que es vital? Porque uno de los grandes problemas que tienen muchas personas es precisamente no poder dormir bien. Estoy hablando de los aspectos primero biológicos de la glándula pineal. Si ustedes ven en esta imagen, aquí yo menciono dos glándulas muy importantes porque están combinadas, es como que trabajan juntas, por así decirlo. Está la glándula pineal y un poco más hacia adelante y hacia el entrecejo aparece la glándula pituitaria o hipófisis. Ya voy a hablar un poquito de por qué estoy mencionando estas dos, pero regresemos a la glándula pineal. Entonces, les decía que es la encargada de regular los ciclos de vigilia y de sueño, pero sobre todo para pasar a lo que se denomina como sueño reparador. La glándula pineal, al producir un nivel o una cantidad de melatonina que está equilibrado, por supuesto, da la posibilidad que podamos generar un sueño, un descanso profundo y generar calidad del sueño. Yo creo que ya muchos lo saben, pero es muy distinto hablar de la cantidad de horas de sueño y de la calidad del sueño. Nos cuentan anecdóticamente que Da Vinci, por ejemplo, dormía 2 o 3 horas cada ciertos intervalos, cada cierta cantidad de tiempo y podía seguir creando sin ningún problema, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que pasa con las personas es que no logran generar una calidad de sueño importante. Yo sé, y seguramente muchos de ustedes también lo han conocido, que existe hoy día la melatonina artificial como una de las soluciones precisamente para este problema del sueño. Pero lo que vamos a ir descubriendo es que tal vez no necesitamos de elementos externos, que esta es una capacidad y es una potencia que está en nosotros y que sí podemos descubrir y que podemos usar, por supuesto. Bien, quiero hablar un poquito más entonces ahora de la hormona melatonina.
Y la melatonina tiene distintas cualidades muy importantes y esta es la información que quiero que tomes nota porque vamos a hablar mucho de esto. Una de las primeras cosas o propiedades que tiene la melatonina es que promueve la reparación y la replicación del ADN. Es decir, induce o da la posibilidad de que nos podamos regenerar. Ya te voy a explicar con más detalle este punto. Disminuye el cortisol, la hormona del estrés. Una de las cosas que nos pasa habitualmente es que estamos, y hoy día, producto del contexto que vivimos o el estilo de vida que hemos generado, que estamos siempre produciendo cortisol, ¿no? Nuestro sistema de alerta está encendido, prendido todo el día generalmente y generando este cortisol o incluso adrenalina de manera muy cuantiosa en nuestro cuerpo. La melatonina hace que ese estado de alerta disminuya. Es decir, es capaz de aquietarnos y desde esa perspectiva, por supuesto, ya no producimos tanto cortisol y tanta adrenalina, por lo tanto, el estrés se elimina. Mejora el metabolismo de los carbohidratos. Y esto te puede llamar mucho la atención, pero también es muy relevante, porque como vivimos en estrés, es decir, vivimos en este estado de ataque-huida, siempre observando el peligro, siempre teniendo la sensación de desconfianza o de que algo puede ocurrir. Cuando se produce la melatonina de manera importante a través del trabajo con la pineal, una de las cosas que va pasando es que ese estado se comienza, por así decirlo, a apagar. Y entramos en un estado de conciencia o un estado interno distinto que permite precisamente que nos relajemos. Esa es la traducción más simple. ¿Qué pasa? Porque hablo de los carbohidratos. Cuando estamos en estrés, por supuesto, lo que queremos consumir, cuando digo estrés, es que hay peligro, hay alerta. Entonces, por supuesto, quiero comer carbohidratos, quiero comer azúcar, porque el cuerpo está diciendo, necesitamos reservas porque hay peligro. Uno de los peligros también puede ser que se termine la comida. Por lo tanto, el cuerpo, bajo ese estado, lo único que quiere es almacenar. Por lo tanto, cuando se activa la pineal y se produce esta melatonina, cambia ese estado. Por lo tanto, adivina lo que ocurre. También estos carbohidratos se procesan de una mejor manera. Así es que también es un área muy interesante de poder entender, comprender, que es uno de los beneficios precisamente de usar de manera adecuada esta gran clave que es la pineal. También lo que hace la melatonina es aumentar la respuesta inmune. Es decir, nuestro sistema inmunológico, que es como nuestro ejército. Esa es la mejor forma que puedo traducirlo. Es un ejército que está, por supuesto, destinado a protegernos de cualquier amenaza que entre en nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, este ejército muchas veces, si bien cumple esa función de atacar rápidamente si detecta una amenaza y ataca a los enemigos, hay algunos casos o hay algunas personas donde este ejército es como que se exacerba, es como que se dispara y ya no solamente ataca a los enemigos, sino que también a los amigos. Y es uno de los fundamentos de lo que podemos entender como enfermedades autoinmunes. La melatonina tiene una propiedad que es inmunomoduladora. ¿Qué significa eso en buen español? Traducido, es que mantiene este ejército, ni muy flojito que se duerma, pero tampoco que esté tan alterado. Esa es una propiedad importantísima que tiene la melatonina. También disminuye algunos de los desarrollos tumorales, porque tiene una propiedad que también el nombre es un poco raro, pero se puede entender que es oncoestática, que puede detener
el crecimiento tumoral. Hay mucha experiencia en laboratorio con animales, por ejemplo, en este sentido, pero ya hay trabajos y experiencias con seres humanos. Por supuesto, desde esa perspectiva, utilizando la melatonina artificial, pero que te vuelvo a recordar, es una capacidad que nosotros podemos generar de manera interna porque es una potencia que está en nosotros. Aumenta la longevidad. También yo sé que es un beneficio que para muchas personas puede ser muy, muy importante. ¿Cómo mantenernos jóvenes? ¿Qué ocurre con la melatonina? Ya vamos a entender en un momentito, pero la melatonina lo que hace es precisamente eliminar los agentes que provocan lo que podemos entender como nuestro envejecimiento. Es neuroprotector, tiene una función la melatonina de ser neuroprotector, proteger nuestro cerebro. Para tantas personas, y hoy lo sabemos también a través de tantos estudios, que si bien hay distintas zonas en nuestro cuerpo que son importantísimas, mantener un cerebro activo, un cerebro sano, es tremendamente relevante. Y la melatonina tiene también esa propiedad y esa posibilidad. Aumenta el sueño REM, el estado REM, que es el estado profundo. En ese sueño donde, como te comentaba al principio, tenemos la capacidad de regenerarnos, donde existe la posibilidad de ese descanso profundo, pero al mismo tiempo de vivir beneficios biológicos. Nuestras células se pueden regenerar con mayor intensidad cuando llegamos a ese estado. Cuando nuestro sueño es intermitente o no es tan profundo, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos la sensación al levantarnos de no haber descansado, y si nosotros pensamos cuando las personas no descansan de manera profunda o no descansan bien, uno de los efectos importantes que inmediatamente comienzan a aparecer es como una apariencia mayor incluso a la edad que pueda tener biológicamente en ese momento esa persona. ¿Bien? Y aquí vienen otras propiedades que también podemos entender como beneficios de la activación de la glándula pineal, y es que, como te lo comentaba hace un momento, elimina los radicales libres. O sea, tiene características de antioxidante. ¿Se acuerdan? Seguramente muchos también han escuchado hablar de los antioxidantes y consumen antioxidantes. Sin embargo, la melatonina, que la producimos de manera natural e interna, tiene esa capacidad. Pero antioxidante también es sinónimo de anticancerígeno, antienvejecimiento, antiinflamatorio, antimicrobiano. Todas esas son propiedades que tiene esta melatonina. Por lo tanto, si te das cuenta, hay muchos más que se siguen estudiando y siguen apareciendo. Ahora, hace ya muchos años, y te voy a contar este dato porque es interesante para revisar desde cuándo se viene estudiando particularmente el tema de la juventud o de cómo trabaja con los radicales libres. Hace ya varias décadas, dos doctores, Russell y Reiter, comienzan a hacer experimentación cuando empiezan a investigar la pineal particularmente, hacen experimentación en ratas, y lo que hacen es tomar una rata vieja o mayor, adulta, y una rata joven. Y lo que realizan es trasplantes de glándulas pineales. Y el resultado fue como si las hubiesen cambiado de jaula. La rata vieja rejuvenece, la rata joven envejece. En ese momento, por supuesto, estos médicos estaban muy contentos porque habían logrado encontrar la panacea para la eterna juventud. Hasta que se dan cuenta que solamente se puede hacer de ser vivo a ser vivo, por lo cual en los seres humanos queda absolutamente descartado porque nadie va a querer cambiar su glándula pineal por la de otra persona más vieja, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí empiezan a aparecer muchas posibilidades y áreas de exploración respecto a la pineal. Hay otra que está muy vinculada con un enfoque que para mí es súper importante y relevante, que vamos a hablar de eso también, y tiene que ver con la posibilidad de maximizar nuestro potencial creativo, nuestra creatividad. Si la glándula pineal está en el centro del cerebro, está en medio de nuestros dos hemisferios.
hemisferio izquierdo, el hemisferio de la lógica, la razón, y el hemisferio derecho con todos los aspectos de la intuición, con todo lo desconocido que está en ese hemisferio derecho, las artes, etc. En nuestro cerebro ocurre un proceso que se denomina interacción hemisférica. Y esta interacción hemisférica es como la corriente que circula entre ambos hemisferios. En un lenguaje muy simple, esta corriente que circula en la mayoría de las personas es poca, no es tanta. Sin embargo, cuando se logra activar la glándula pineal, esta interacción hemisférica comienza a ser mayor. ¿En qué se traduce eso en términos de resultados? Que mejora la memoria, mejora la concentración, pero tal vez lo más importante es cuando tengo los momentos eureka o se me prende la ampolleta, el bombillo, cuando tengo esa idea genial, brillante, ¿no? Que digo, wow, ¿cómo se me ocurrió esto? Eso está muy vinculado con el encendido o con la activación de la glándula pineal porque permite precisamente aumentar esta interacción hemisférica. Y seguramente tú te estás preguntando, a ver, pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo ocurre eso? Que todos lo hemos vivido en algún momento. Si tú miras en tu historia, hay momentos donde tú tuviste esa idea genial o brillante. Pero ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista biológico? La glándula pineal en su interior tiene microcristales que tienen una propiedad física que es muy particular y que el nombre es un poco raro, pero te lo voy a explicar de forma muy simple, que es una propiedad piezoeléctrica. Estos cristalitos son microcristales que están dentro de la glándula pineal y que ocurre con ciertos cristales que cuando se genera presión o estrés, digamos, una fuerza, estos cristales chocan y se juntan, generan como estallidos de corriente. Lo voy a decir de esa manera muy simple. Estallidos de corriente, es como corriente o impulsos electromagnéticos que comienzan a permitir que el campo magnético que generamos, porque una de las características más importantes para entender toda esta información y por qué podemos activar la glándula pineal, es precisamente que nuestra condición física, nosotros somos una entidad bioelectromagnética. Es decir, en nuestro sistema nervioso, por ejemplo, lo que circula es corriente, es voltaje, que es la corriente continua, la corriente de la naturaleza. Y al mismo tiempo somos emisores y receptores electromagnéticos. Este campo electromagnético que nosotros emitimos, cuando estamos en estados armónicos, en estados de felicidad, en estados de gratitud, de plenitud, de gozo, de dicha, es un campo que se va extendiendo, que se hace muy, muy grande. Que hay mediciones respecto a eso, pero cuando estamos en otros estados, por ejemplo, no sé, en tristeza, rabia, vergüenza, culpa, este campo ya no es tan amplio y no es tan armónico, lo voy a decir de esa forma, o no es tan ordenado. ¿Qué ocurre? Que cuando la glándula pineal se logra encender a través de un uso consciente, como de enfocarse, que esto ya lo vamos a entender también, enfocarse en ese punto, sabiendo dónde está y entendiendo la importancia que tiene, podemos vivir experiencias de ese estilo. Pero otro de los aspectos, te he hablado de los aspectos biológicos de la pineal y ya puedes entender cuál es la importancia y la relevancia que tiene esta glándula. Sin embargo, como te decía, durante años no tuvo ninguna importancia. Hoy, y yo diría que en las últimas décadas, se ha hecho un gran trabajo en términos de posicionar esta glándula como uno de los puntos importantes, junto, por supuesto, con otros. No es el único. Yo siempre explico que la pineal es como el gran botón de partida para que podamos activar nuestro potencial y comenzar a usar nuestro cuerpo, nuestro vehículo físico en un estado más armónico desde donde podemos generar las mejores respuestas, las mejores decisiones o elecciones están vinculadas con lo que te estoy explicando. Ahora, si nosotros entendemos que gran parte de nuestra conducta, de nuestros comportamientos, tiene que ver con la neuroquímica que generamos,
Cuando estamos hablando de la melatonina, tiene todas estas propiedades. Por lo tanto, fíjate que cuando tú estás ansioso o ansiosa, angustiado o angustiada, o estás en estrés, al producir melatonina en la pineal, tiene la capacidad de armonizar ese estado. ¿Para qué? Cuando estamos en el estado de ataque-huida, cuando el modo de emergencia está encendido, por supuesto lo que estamos haciendo todo el tiempo es revisando dónde está el peligro. Por lo tanto, nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad creativa, no necesariamente aumenta. Yo sé que hay personas que dicen, no, sabes que yo frente al estrés, frente a la presión es cuando más me vuelvo creativo o creativa. Yo te diría que eso no es así. ¿Y sabes por qué? Porque en ese estado, todas tus funciones no están enfocadas en crear algo distinto, sino que encontrar una salida de cómo, a través de la cual puedes mantener la vida o protegerse, o protegerte, porque así es como entendemos el peligro. Sin embargo, esta melatonina, junto con la serotonina y todas estas combinaciones, oxitocina, porque todo esto está muy conectado, hace que entremos en un estado mucho más profundo, a través del cual podemos recibir grandes inspiraciones o nos ponemos en condición, en el punto de frecuencia o en el punto de encaje para permitir que aparezcan en nosotros esas grandes ideas atraídas o inspiradas a través de elementos mucho más elevados. Por eso hablo de la idea genial. La idea genial es como esa sensación de esto aún no ha sido creado o es como lo aún no conocido. Ese es el estado más importante al que nos puede llevar precisamente este trabajo de manera muy, muy consciente. Ok, entonces, aquí sí ya te voy a hablar de una combinación que es importantísima. La glándula pineal, ¿te acuerdas de los cristales que te mencioné? Que producto de la presión o de llevar nuestra atención a ese punto y saber dónde está, eso ya va produciendo una especie de presión. Es como se genera como una contracción de la pineal y en ese momento se empiezan a producir como destellos, literalmente como de corriente o de luz. Pero lo que ocurre realmente, ya desde una mirada un poco distinta y un poco desde lo que es la activación de la glándula pineal, se genera un enlace, un vínculo, son como arcos eléctricos que conectan la pineal con la pituitaria, formando un triángulo que te lo estoy mostrando ahí, un triángulo lumínico, es como una triangularización lumínica pineal-pituitaria. Y cuando eso se produce, se genera lo que nosotros entendemos como la activación del centro creador. Fíjate que dentro de las particularidades de nuestro cerebro y de lo que somos cuando miramos cómo estamos constituidos, la glándula la pituitaria tiene un tamaño relativamente similar al de la pineal, pero tiene una característica particular, tiene como una cierta estrangulación en el centro, la pituitaria. Y por eso tal vez en algunos textos iniciáticos o textos que tienen que ver con la sabiduría ancestral, se grafica a la pituitaria con un símbolo de un 8 o del infinito, por esta estrangulación que tiene naturalmente en el centro. Pero cuando se activa la pineal o se trabaja o se enciende la pineal, inmediatamente se produce de manera natural como este circuito electrónico que se conecta con la pituitaria. Y en ese momento se activa el centro creador. Recuerden que la pineal está muy vinculada desde distintas disciplinas como con la intuición, con una visión que va más allá de lo evidente o más allá de la visión física. Por eso también se le da una connotación de ojo, o se habla mucho del tercer ojo. Seguramente has escuchado ese concepto, ¿no? ¿Y por qué? Porque la glándula pineal, dentro de los elementos que la constituyen, hay
elementos que son muy similares, por ejemplo, a los de la retina. Y efectivamente, tal vez es la característica por qué la pineal actúa o cambia su producción de serotonina, melatonina, producto de percibir las señales de la luz. No es que adentro hay un ojo, exactamente como un globo ocular, no es así. Sin embargo, se activa estos ciclos a partir precisamente de la presencia de la luz. Ahora, si nosotros pudiéramos abrir nuestro cerebro, en nuestro cerebro se produce un efecto, el efecto espejo o el efecto de gemelitud. Todo en nuestro cerebro es dual o es doble. Sin embargo, lo único que es único en nuestro cerebro es precisamente la glándula pineal. Y como está conectada con este acceso a información distinta, a información que no puedo ver necesariamente a través de la visión física o que puedo percibir más allá de la luz física, entonces yo siento que una de las traducciones de por qué se habla de este ojo, ¿no? De este tercer ojo. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente. Están, insisto, los aspectos biológicos de la glándula pineal. Te hablé de la creatividad que está vinculada precisamente por la posición o el lugar donde se encuentra, pero ahora te quiero hablar de otro tema, porque también ha sido motivo de investigación y tiene que ver con lo que se denominan las experiencias cercanas a la muerte, de personas que han caído en el estado de muerte clínica y en algún momento vuelven de esa experiencia y hablan de haber percibido una luz o haber percibido el túnel de la percepción, digamos, de toda... un segundo, un segundo. Bien, ahora sí, disculpen. Entonces, les estaba diciendo que tiene que ver con esta percepción lumínica, ¿no? Cuando vuelven del estado de muerte clínica. Entonces, ya hace varios años se comenzó a investigar este tema. Y pasa lo siguiente. En procesos de asfixia o de hipoxia, en nuestra glándula pineal se produce una sustancia que se conoce como dimetiltriptamina, o más conocida como DMT. Y esa sustancia, al ser liberada, que es un alucinógeno, podríamos entenderlo de esa manera, un alucinógeno muy poderoso, al ser liberado de nuestro cerebro, la percepción interna es una percepción lumínica. Por lo tanto, la glándula pineal también está conectada o está vinculada a lo que podríamos entender como experiencias que van más allá de la muerte o experiencias de trascendencia. Por lo tanto, es como un punto, es como un puente o, por así decirlo, una gran puerta de acceso a niveles de comprensión y de experiencias que van más allá de la forma en cómo vivimos en este campo, en la materia o en esta 3D, como también podemos entender o la podemos mencionar. Si te das cuenta, si bien existen todos los aspectos físicos, pero al mismo tiempo esta glándula es como el punto de encuentro o el punto de salida hacia procesos mucho más importantes o trascendentes. Entonces, vamos a explicar lo siguiente, porque aquí la pregunta es, ¿cómo se activa la glándula pineal? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo activar algo que está dentro de mi cerebro, que está protegido por el cráneo? ¿Cómo llego a ese punto? Entonces aquí hay que hacer lo que nosotros siempre mencionamos, yo describo como cambios de switch. Es como cambiar el paradigma para poder llegar a entender cómo puedo encender este circuito. Entonces, quiero mencionar a un señor, por supuesto, que todos conocemos, que todos hemos visto en algún momento, y que es el señor Einstein, ¿no? Y Einstein, ya hace varias décadas atrás, él desarrolla las ecuaciones de energía, ecuaciones que hasta el día de hoy se usan, por supuesto, en ciencia. Pero cuando hablamos de energía, que es el punto que me parece muy relevante o interesante que entiendas, es que la energía o la ecuación de energía la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y masa como sinónimo de
materia. Una de las cosas importantes de entender es que energía y materia siempre están conectadas y están vinculadas. ¿Por qué te explico esto? Porque la forma de llegar a las claves que permiten el encendido de la pineal es primero entender que en nuestro origen somos principalmente energía. Si bien existe una respuesta o un resultado que es nuestra forma biológica, que es la materia, en nuestro origen real, más allá de la materia, somos energía. Y finalmente, esa energía es la que permite que no es tanto nuestros estados internos, así como cuando te hablaba de este campo electromagnético que generamos permanentemente, pueda estar en una condición que permita modificar nuestros estados primero, pero aquí viene lo más interesante, poder modificar los resultados del entorno. Bueno, pero te quiero explicar un poquito más respecto a esto. Nuestro cuerpo está constituido por distintos elementos, células, moléculas, finalmente átomos y más allá del átomo, partículas subatómicas, que están todas en movimiento, pero si vamos más allá incluso es solo energía. Hoy día si nosotros pudiéramos ver nuestros átomos entenderíamos que somos principalmente energía. Pero lo que ocurre es que nuestro hábito de identificarnos con el cuerpo es tan fuerte, es tan grande, que perdemos esa comprensión. Y, por supuesto, sentimos que estamos atrapados en un cuerpo físico o en un vehículo físico. Sin embargo, esto es solamente el vehículo o un instrumento a través del cual se expresa el ser que realmente somos. Es decir, existe una identidad que va más allá de los conceptos físicos de lo que puedo ver en el espejo. Y cuando me conecto con esa idea, cuando reflexiono respecto a eso, es el momento que entonces puedo acceder a la posibilidad de poder co-controlar, co-dirigir el cuerpo. Hace un momento te hablé de todos los beneficios de la glándula pineal en términos de la melatonina y sus aspectos biológicos. Pero una de las distinciones importantes de hacer es que una cosa es la activación de la glándula pineal, pero otra muy distinta es la estimulación de la glándula pineal. Cuando te hablo de estimulación, eso siempre está asociado a agentes externos, a través de sustancias, drogas, medicamentos. Hay muchas formas de cómo las personas buscan, incluso, no sé, música u otros elementos, para buscar la activación de la glándula pineal. Sin embargo, todas esas son estimulaciones. ¿Y por qué digo esto, estimulación? Porque siempre requiero del elemento externo. Siempre estoy esperando o tengo que volver a introducir alguna sustancia en mi cuerpo para poder generar el estado. Esa es la diferencia, por supuesto. Lo que nosotros buscamos es precisamente poder activar las claves que permitan que ese encendido sea, por un lado, absolutamente consciente y sea permanente. Pero uno de los primeros cambios de paradigma es romper con la idea de que somos seres absolutamente físicos, sino que somos seres energía expresándose a través de un instrumento que es nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, de la luz física, cuando hablamos de energía y de ver, de visualizar, de observar el entorno, ya entendemos que lo que nosotros observamos en términos de la materia es muy, muy limitado. Sin embargo, la luz, que tiene un espectro mucho más amplio, nuestro ojo biológico no es capaz de verlo. Pero cuando nosotros somos capaces de activar estas potencias o de cambiar nuestro estado interno, elevando nuestro potencial, sí podemos percibir eso otro que podría ser la gran realidad o la otra realidad, como también algunas personas lo describen. Está la realidad material, pero estaría la realidad inmaterial. Y cuando digo inmaterial es porque tal vez eso es lo que permite que finalmente la materia se manifieste. Por lo tanto, eso es mucho más real o es mucho más determinante que incluso el resultado. Bueno,
¿Por qué te he explicado esto? Porque si observamos nuestro cuerpo, yo te decía que estamos constituidos de distintos elementos, pero desde el punto de vista biológico hay un elemento que es como la unidad base en todas las personas y es nuestra célula. Y la célula tiene distintas partes, ¿no? Tiene la membrana, aparato de Golgi, pero en el centro está el núcleo de la célula. ¿Y qué contiene ese núcleo de la célula? Contiene las características biológicas, por ejemplo, de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, que a través del ADN biológico se puede transmitir, por ejemplo, ciertas características psicológicas, también se pueden transmitir algunas enfermedades, etc. Sin embargo, es importante entender lo siguiente. Si nuestro ADN lo que hace es transmitir información, podríamos también entender que toda la experiencia que ha vivido un ser a través de situaciones, de información, de lo que ha aprendido, etc., toda esa información, una parte o gran parte de ella, también se podría transmitir a través de este ADN. Por lo tanto, en nuestro ADN biológico existiría toda la experiencia creativa de la humanidad desde que el hombre tuvo conciencia, desde que el hombre se manifestó en esta experiencia de vida. ¿Bien? Sin embargo, lo interesante es que, yo te decía, tenemos nuestro cuerpo, pero alrededor nuestro tenemos un gran campo electromagnético, que no lo podemos ver a través del ojo físico, pero que sí existe. Por lo tanto, si existe una espiral ADN biológica, inmediatamente al lado, pegadito, pegadita, estaría lo que podríamos describir como la memoria genética energética. Y que esta memoria contiene toda la información, pero desde un origen que va más allá de solamente nuestro origen material, o en este campo de la materia, sino que tendría toda la información, pero desde un origen mucho más allá o mucho más profundo incluso de nuestra comprensión. ¿Y por qué te explico esto? Porque esta memoria genética energética es lo que muchas personas podríamos confundir como con la conciencia. Con esta vocecita interior que nos cuesta mucho escuchar y más aún hacerle caso, ¿no? Es como el Pepe Grillo que de repente aparece y que dice, no, 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 por ahí no es por este otro lado. ¿Bien? Y esta memoria genética energética, nosotros podemos acceder a ella solo cuando logramos elevar o activar el voltaje, la frecuencia o la vibración que nos permita accesar a esa información. Pero que en esa información es donde están las respuestas más importantes a las preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Pero que ya no entra a través de lo que podríamos entender la fórmula intelectual, o que ya no es a través de una comprensión puramente lógica o racional, sino que va más allá, es decir, entrar a una conciencia mucho más elevada que trasciende el intelecto. Fíjate que todo esto que te estoy contando está vinculado precisamente con la posibilidad que nos da la pineal al ser encendida, activada, porque la pineal finalmente se transforma como en un gran GPS que nos comienza a permitir y a mostrar la posibilidad de hacia dónde vamos o hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Bien? Ok. ¿Vamos bien? Sí. Ahí estoy viendo el chat, ¿ah? Están comentando. Recuerden que si hay algún problema, también esta clase va a quedar grabada para que después tenga la posibilidad de repetirlo si es que alguien está teniendo algún problema en la conexión. ¿Bien? Perfecto. Buenísimo. Ok, seguimos. Entonces ahora te quiero hablar de esta información, porque hace un momento te decía que cuando estamos en estados o sentimientos de más elevada frecuencia, todo nuestro sistema se vuelve más armónico, más equilibrado.
Y cuando estamos en sentimientos de baja frecuencia, se produce como una especie de desorden o como de desorganización de todo nuestro sistema. Y tú lo vives habitualmente porque lo sientes en el cuerpo, ¿no? Cuando uno siente rabia, molestia, vergüenza, enojo, se siente en el cuerpo y no es agradable. ¿Y por qué no es agradable? Porque no me gusta sentir eso. Las sensaciones corporales son muy desagradables. Entonces, yo siempre lo explico y digo que en todos estos años no conozco a nadie que me diga que le gusta sentir rabia, enojo, molestia, etcétera, que no, a nadie le gusta, a diferencia de cuando estás en sentimientos de alta frecuencia. Ahora, ¿qué importancia tiene el sentimiento? Y ya vas a entender cómo todo esto se conecta precisamente con la pineal y su capacidad de creación, porque nosotros creamos a cada momento, a cada instante. Una creación no es solamente cuando tengo una idea genial, escribo, no sé, una poesía, hago una pintura, no, ocurre a cada momento, a cada instante. ¿Y qué determina o cómo se produce una creación? Te voy a dar una nomenclatura se generan actos creativos. Y un acto creativo puede ser algo tan simple como decir, quiero una taza de café. Eso es un acto creativo. Pero para que eso pase, debe pasar por 4 etapas o condicionantes para que eso se manifieste. Y la primera y la más importante en un acto creativo es el sentimiento. El sentimiento es como el material de construcción de una creación. Por supuesto que existe hoy día todo un entendimiento entre la relación entre pensamientos, emociones o sentimientos, que eso está absolutamente conectado. Pero para que entiendas esta idea, para que yo diga quiero una taza de café, antes tengo que haber tenido el sentimiento de querer tomarme una taza de café. Ese sentimiento es como la corriente o el impulso o el voltaje que inmediatamente va a generar la idea, ¿sí? La segunda etapa, primero es el sentimiento, luego viene la calificación. Y que es que esto es algo que nosotros hacemos de manera automática e instantánea cada vez que ocurre, no sé, quiero la taza de café, entonces inmediatamente digo, sí, porque el café es rico y me encanta. O puedo decir, quiero una taza de café, sí, pero el café me cae pésimo al estómago, ¿no? Fíjense que no cuesta darse cuenta que la primera calificación que hice la hice en alta frecuencia y la segunda la hice en baja frecuencia. En la primera me siento muy bien y en la segunda ya no me siento tan bien. ¿Sí? La tercera etapa en este proceso es la visualización. Y la visualización en el acto creativo tiene una característica muy importante que es instantánea. Basta que yo haya dicho taza de café para que todos ustedes ya hubiesen visualizado de manera instantánea la taza de café. Nadie tuvo que cerrar los ojos, concentrarse, ni nada. Inmediatamente la visualizaron. Y luego es la acción, es decir, ya cuando tomo una taza, le echo café, agua, azúcar, crema, revuelvo y tengo la taza de café. Lo interesante es que cada creación que tiene todos estos componentes o estas etapas, basta que en el ejemplo de la taza de café, yo diga quiero la taza de café para que yo ya haya pasado por 3 etapas: sentimiento, calificación y visualización. Y en ese momento esa creación ya existe. Existe adentro de un ser, sí, por supuesto, pero lo único que falta es solamente el momento de sacarla hacia afuera. Por eso, cuando nosotros pensamos y entramos en un ciclo vicioso de emociones de baja frecuencia y pensamientos negativos, por ejemplo, es tan difícil quebrar ese círculo, ¿no? Porque la neuroquímica de mi cuerpo, pero también mi hábito comienza a ser ese. Fíjate, pienso cosas negativas, siento en baja frecuencia, ese sentimiento o emociones en baja frecuencia son la señal para volver a pensar más negativamente y así este ciclo se retroalimenta, con todas las visualizaciones que eso tiene. Pero, ¿por qué te lo explico? Porque ni siquiera es necesario generar el resultado afuera.
Porque el hecho de estar en esa dinámica, internamente tú estás sintiendo y tu cuerpo está registrando toda esa información y tu cerebro está visualizando todo eso. Por lo tanto, recuerda que tu cerebro no distingue si las cosas están pasando solo adentro o están pasando realmente afuera. Por eso cuando nos volamos en una idea o nos metemos en un rollo creativo, puede ser tremendamente perjudicial o puede ser tremendamente desgastante, porque a medida que empiezas a pensar y te metes en el rollo, comienzas a sentir todo eso y finalmente haces que la condición de este equipo electrónico no esté en el punto para lograr un proceso distinto o un impulso mayor hacia lo que quieres lograr, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, entonces, quiero hablar de lo siguiente. Este punto, aquí. Entonces vamos a entender cómo se puede comenzar a activar, cómo podemos iniciar este proceso de encendido de la glándula pineal. ¿Cómo podemos vivir una experiencia? Porque yo te puedo contar todo esto, pero finalmente lo más importante es vivir una experiencia que te permita tener, primero, resultados y las sensaciones de lo que provoca finalmente hacer consciente, integrar este circuito en nuestros procesos de vida, en nuestros procesos de creación. Y te lo voy a explicar de manera muy, muy simple. Aquí en esta gráfica estás viendo que hay un cuerpo o un vehículo físico que tiene centros muy importantes. Está el centro cardíaco, que por supuesto es como uno de los centros más relevantes porque es el que tiene la corriente mayor. Yo te decía que somos emisores receptores electromagnéticos a través de dos centros muy importantes, cerebro y corazón, pero entre los dos, el que tiene la mayor fuerza es precisamente el centro cardíaco. Más abajo, en la zona del abdomen, está la reserva de poder y más abajo, en la zona genital, está la energía sexual que también se denomina como núcleo de poder. ¿Qué estoy tratando de explicar en esta imagen? Ese sol que está arriba representa una fuente generadora, una fuente de voltaje o de alto voltaje. Ahí, si tú observas, aparece una barrera que se denomina como barrera de frecuencias, que actúa como un filtro que no permite que todo ese voltaje entre. Una traducción muy simple en este punto es como si nosotros percibiéramos toda la luz del sol o estuviéramos mucho más cerca del sol y recibiéramos toda su energía, ninguno sobreviviría, ¿no? Sin embargo, cuando te hablo de esta fuente generadora, es como conectar a lo que también se denomina como el campo cuántico. Es decir, es una fuente ilimitada de energía que también lo podemos entender como que existe en otro campo. Nosotros nos movemos en un campo de dualidad, en el campo material o de la materia, pero si nosotros pudiéramos acceder a un campo más elevado, ingresaríamos a lo que se denomina como campo electrónico o de ausencia de polaridades separadas. Lo que te quiero explicar es que es una fuente de energía tremenda. Ahora, cuando nosotros funcionamos en la vida de manera normal, por así decirlo, estamos moviéndonos en una potencia limitada. No estamos usando todo nuestro potencial y el mejor ejemplo es precisamente el cerebro. O sea, más allá de discutir qué porcentaje de nuestro cerebro estamos usando simultáneamente, lo que sí sabemos es que no estamos usando toda la capacidad de nuestro cerebro simultáneamente. Pero lo que está claro es que nuestro diseño sí está hecho para ser usado en mayor potencia. Lo que nos falta es conectar con ese voltaje para usar más nuestro potencial. ¿Bien? Ok. Y cuando nosotros nos movemos, fíjate que podemos pasar desde la alegría al llanto, la calma, la rabia. Observamos situaciones, observamos escenarios, nos incomodan, nos ponen tristes, nos angustian, etc. ¿Y por qué pasa eso? Porque nuestro hábito creativo de cómo nos movemos en este campo es a partir de una condición que se denomina horizontalidad. Nosotros siempre nos movemos desde la horizontalidad. Nuestras comunicaciones son horizontales, nuestros desplazamientos son horizontales. Esa es la forma en que hemos aprendido a movernos.
Sin embargo, hoy día, y cada vez se hace más claro en términos de la comprensión y el entendimiento, que existe una posibilidad distinta y es cuando activamos lo que se denomina el pensamiento vertical. El pensamiento vertical que hace que nos conectemos a ese potencial mayor que denominamos fuente generadora. Pero aquí viene uno de los puntos interesantes. Nos podemos conectar a ese campo, nos podemos conectar a esa fuente de alto voltaje. Pero ¿quién permite la entrada de ese voltaje? Es precisamente la glándula pineal. ¿Recuerdas cuando mencioné este símbolo del triángulo, que era la conexión que se produce entre la pineal y la pituitaria, que es un triángulo en una triangularización lumínica? Es un campo de acceso para que ese voltaje pueda ingresar. Por eso, desde el punto de vista iniciático, la pineal se ha descrito con este símbolo que es el triángulo lumínico con el ojo en el centro. Pero también hay muchas otras referencias respecto a la pineal. Se ha usado como símbolo en movimientos como la masonería, por ejemplo, o incluso ha estado presente dentro de una de los billetes tal vez con mayor promoción en el mundo, de una de las economías importantes que es la de Estados Unidos, ¿no? También está el triángulo lumínico y hay muchas teorías respecto a eso, teorías conspiracionistas que yo no me voy a meter en ese punto. Sin embargo, ese símbolo representa una potencia que tenemos todos y que sí podemos activar, y que más allá de que ese símbolo represente algo negativo, es todo lo contrario, representa la posibilidad de activar un programa que nos permita aumentar nuestra potencia y sacar realmente un potencial ilimitado, pero aquí es otro elemento importantísimo, la posibilidad de comunicación con lo que se denominan campos de creación superior. ¿Qué ocurre? La forma de cómo la pineal actúa o cómo la pineal comienza a producir sus efectos es que cuando se enciende a través de una antena, que es nuestra atención, es capaz de sintonizar con frecuencias elevadísimas y que puede permitir incluso una comunicación, como te decía, con lo que se describen campos de creación superior. Pero cuando te digo campos, no es un campo donde hay ausencia, sino que es un campo donde existe presencia. Cuando se habla de la inteligencia superior, cuando se habla de seres constructivos, seres elevados, cuando se habla de inspiración que va más allá de esta experiencia, es lo que permite precisamente la glándula pineal y su activación. Y cuando se activa la pineal y entra ese voltaje, lo que se produce es que nuestro campo emocional, que es tal vez uno de los elementos que nos constituyen, que es el gran problema para muchos, no tener maestría o no tener el cocontrol del campo emocional, se armoniza inmediatamente. Y por ejemplo, la fuerza primaria, que la describimos como el núcleo de poder, inmediatamente comienzan a obedecer de manera armónica a lo que podríamos entender como el gobierno central. Me encanta traducirlo a través de una leyenda artúrica que dice lo siguiente. Imagínate que el chip central es nuestro centro cardíaco. Y en su momento este centro cardíaco estaba ocupado por un rey sabio. Entonces lo que dice la leyenda es que cuando el rey, ¿te acuerdas de la imagen anterior? Muy poco voltaje en este punto, es como que el rey fue retirado, rápidamente la reserva de poder o la fuerza primaria toman el control, cometiendo injusticia en el reino. Pero cuando somos capaces de abrirnos para vincularnos con ese potencial original, ese potencial entra, es como que el rey recupera su trono y todos los que lo siguen se colocan a su servicio. Esa es un poco la idea. ¿Te acuerdas cuando te explicaba? Se activa la pineal, se libera melatonina, se disminuye el cortisol, se disminuye tanto el pensamiento tan intelectual, de tanto control, y pasamos a otros estados de nuestra conciencia. Bueno, todo eso se traduce, se resume con lo que te estoy explicando. Eso es lo que pasa y lo que se genera.
Y prepárense porque ya viene un ejercicio, ya viene el ejercicio, así es que manténganse atentos. ¿Qué te estaba diciendo, no? Cuando se abre un cerebro y se ubica dónde está la pineal, si lo pudiéramos partir por la mitad del cerebro, lo que veríamos es esta asociación muy similar cuando se habla de Egipto, del ojo de Horus, ¿no? Con la conformación o la forma que tiene nuestro cerebro y precisamente dónde está la pineal. Seguramente muchos de ustedes ya han visto estas imágenes y también aquí están otros símbolos con los cuales se ha representado esta visión total, este ojo único. Nosotros tenemos dos ojos porque vivimos en un campo de dualidad, pero al entrar en ese otro campo, ese campo unificado, campo electrónico, lo que aparece es que se activa a través de la visión única o la visión total, que es precisamente la glándula pineal. ¿Bien? Entonces, si están listos, lo que vamos a hacer es un ejercicio muy simple, muy simple. Vamos a producir una elevación de frecuencia, pero a partir de la glándula pineal. Ya vamos a comenzar a iniciar, estamos iniciando el proceso de trabajo con la glándula pineal. ¿Recuerdas dónde está ubicada? Ok, en el centro del cerebro. Entonces quiero que me sigas muy rápidamente en una sensación. Quiero que sientas que tu atención, nuestra atención es como nuestra antena y nuestra atención es como un láser. Si tú llevas tu atención a un punto del cuerpo, tú puedes llegar a sentir como una presión al llevar la atención ahí. Es como, siente tu atención como un láser o como una antena. Y por ejemplo, en este momento, lleva tu atención al dedo gordo del pie derecho, sin moverlo, pero siente que tu atención está ahí. Lleva tu atención a tu mano izquierda. Lleva tu atención al hombro derecho. ¿Sientes la sensación de tener tu atención en ese punto? Si lo sientes, entonces ya estamos muy bien, porque esa es una preparación muy rápida para lo que viene en el ejercicio. Lo importante es que lo que vamos a hacer es que con nuestra atención vamos a salir desde esta horizontalidad para pasar a un proceso de verticalidad. Y verticalidad, ¿por qué? Porque recuerda que para nosotros el arriba, cuando hablo de vertical, que tiene que ver también con esta sensación de subir o de elevar, es porque arriba intrínsecamente es un código interno. Porque para nosotros arriba, ¿qué está? Está lo más perfecto, lo más sublime, está lo superior, más luz. Siempre es como hacia arriba, pero no es una arriba espacial, sino que es una arriba vibratorio. Y esa es la experiencia que vamos a vivir. Entonces, recomendación importante. Siente el ejercicio y la visualización, ¿te acuerdas cuando te hablé del acto creativo? Es instantánea. ¿Tu papá cómo se llama? ¿Tu mamá cómo se llama? Me dijiste el nombre y en el momento que me dijiste el nombre, ¿tuviste la visualización instantánea? ¿Los viste? Lo más probable es que sí. La visualización no requiere concentrarse, no requiere esfuerzo a través de esta fórmula. Es siempre instantánea. Entonces, si en el ejercicio que vamos a hacer te voy a dar indicaciones, no te concentres tanto en la forma, sino que en las sensaciones y no te quedes pegado en términos de forzar la visualización. Basta con que lo hagas de manera muy simple, es como, no sé, manzana verde con un tallo naranja y una hoja azul. ¿La vieron, no? Eso es. Así lo hacemos a través de esta práctica y de esta fórmula. Bueno, ¿estamos listos? Entonces, por favor, que nada te interrumpa y vamos a comenzar a iniciar el trabajo con la glándula pineal. ¿Bien? ¿Estamos listos? Vamos. Nos sentamos cómodamente con la columna vertebral erguida, sin forzar.
Los brazos apegados ligeramente hacia el cuerpo para facilitar la postura y la palma de las manos mirando ligeramente hacia arriba. Y cerrando los ojos, sentimos como todos los músculos de nuestro cuerpo ceden de una sola vez a la gravedad de la tierra. Es como un salto al vacío. Y comenzamos a comprobar nuestro estado de relajación llevando nuestra atención a las siguientes partes del cuerpo: dedos de los pies, plantas, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, abdomen, estómago, cintura, pecho, espalda, hombros, brazos, manos, dedos, músculos que van de los hombros hacia el cuello, músculos que van de los hombros hacia la nuca, nuca, cuello, mentón, mandíbula, lengua, comisuras de la boca, boca, mejillas, nariz, orejas, sienes, globo del ojo, párpados, entrecejo, frente y cuero cabelludo. En este estado de relajación, pero plenamente conscientes y alertas al proceso que estamos autodirigiendo, pasamos a centrarnos en nuestra glándula pineal, ubicada en el centro de nuestro cerebro, sintiéndola, viéndola o percibiéndola como una esfera lumínica o una perla incandescente. Basta con solo darse la orden interna para que este proceso ocurra. Este faz centellante ilumina profusamente ambos hemisferios de nuestro cerebro. Para intensificar esta acción, vamos a dar la orden que esta esfera gire vertiginosamente hacia la derecha para iluminar ese hemisferio de nuestro cerebro. Y luego damos la orden que gire vertiginosamente hacia el otro lado para iluminar ese hemisferio correspondiente. Si algún hemisferio está menos iluminado, damos la orden que esta esfera gire hacia él hasta que la iluminación cerebral sea homogénea. Y sentimos como de los numerosos rayos que emanan de esta esfera centellante, por aquellos que suben y salen por la cima de la cabeza, salimos al encuentro de los rayos arcoíricos danzantes verticales que provienen de nuestra fuente generadora. Son rayos de altísima frecuencia y nuestra atención va a la fuente y permanece allí. Conectamos. Hemos activado la red de conexión con nuestro gobierno central. Simultáneamente a esta activación, comenzamos a sentir nuestra respiración normal, cotidiana, sin esfuerzo.
sintiendo cómo desde la glándula pineal iluminada bajan dos de los rayos arcoíricos, el rosa y el amarillo, que se anclan en nuestro centro cardíaco para formar allí un sol en expansión bicolor. Incorporando el sentimiento de aceptación, cuando inspiramos, absorbemos el fluido de la fuente, el poder creativo mayor del universo llamado amor, que se ancla en nuestro centro cardíaco y desde ahí se expande, primero dentro de nosotros y luego fuera de nosotros, en oleadas rosa y amarillo. Y este fluido se expande sin límites, sin obstrucción, sin distinción. Podemos inundar el planeta entero, si así lo deseamos, en oleadas rosa y amarillo que se expanden al ritmo armónico de nuestra respiración. Con cada inspiración, intensificamos el sentimiento de aceptación del fluido amor que proviene de la fuente. Y con cada expiración, intensificamos el sentimiento de expansión a través del centro cardíaco. Podemos expandir esta radiación a personas, seres, situaciones, escenarios, para influir en ellos y elevar su frecuencia. En este estado, observa tus sentimientos, tus pensamientos. Ábrete para recibir inspiración que proviene de la fuente. Siéntete receptivo a recibir esa inspiración. Y con la memoria consciente de esta experiencia, cuando lo decidas, poco a poco puedes comenzar a regresar del ejercicio.
Ya estamos de regreso. Estamos regresando. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Háganme comentarios en el chat, por favor, para saber un poco. ¿Qué tal? Es muy natural, por ejemplo, que se sienta alguna presión en la cabeza. Es muy natural hormigueo aquí en la cima o en el cuerpo. También es muy natural que hayan cambios de temperatura, por ejemplo, algunos que les da un calor muy intenso, les baje la temperatura, un cambio en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar físicamente con este proceso, pero lo que hicimos es solamente el inicio de lo que es el trabajo hacia la activación de la glándula pineal. A ver si leo ahí un poquito. Gracias. Perfecto, si lo pude hacer. Maravilloso, fabuloso. Bueno, ahí estoy leyendo todos los comentarios. Eso es importantísimo. Lo que acabamos de hacer es, primero, hablar de esta glándula, darle importancia, reconocerla, llevar nuestra atención a ese punto y comenzar a activar, por un lado, la interacción hemisférica, pero al mismo tiempo el encendido de la glándula pineal. Por supuesto, insisto y te soy muy transparente en este punto, este es el inicio de un proceso, la activación de la glándula pineal. Todas las claves, todo lo que significa este gran eje de conexión, lo que es la fórmula y cómo usar el centro creador de la glándula pineal. Por supuesto, ese es un trabajo un poco más profundo que lo voy a realizar en un seminario de la activación interna de la glándula pineal, donde son 2 días de trabajo que vamos a estar hablando de 2 jornadas y voy a estar entregando mucha información y sobre todo mucha más práctica para vivir la experiencia de la activación. Sin embargo, con lo que hemos hecho ahora ya tienes una referencia importantísima y me encantaría que te pudieras dar cuenta primero de cómo está tu estado interno, cómo está tu campo emocional, cómo te sientes. Eso es muy relevante, esa autoobservación. ¿Qué pasó o qué ha pasado en este ratito con tus pensamientos, con tus emociones, tus sentimientos, tus sensaciones físicas? Y si hubo un cambio, si hay una modificación, ya te está hablando de que esta herramienta sí te puede servir, sí te puede apoyar y que sí genera resultados. Bien, bueno, entonces ahí estoy leyendo, me sentía flotando, ahí alcanzo a leer. Bueno, buenísimo, buenísimo. Pude hacer el ejercicio sin ningún problema, perfecto. Sí, ya dije que van a tener la repetición y también van a tener el ejercicio para que lo puedan practicar. Bueno, pero insisto, como les decía hace un momento, chicos, este es el inicio de un camino de profundización que tiene que ver con la activación de la glándula pineal. Y para todos los detalles, para conocer todo respecto a la glándula pineal, su aplicación práctica, dinámica en la creación, pero sobre todo de profundizar mucho más, porque esto es solamente una muestra, es solamente un pedacito de lo que realmente es esto. Todas esas claves y por supuesto también toda mi experiencia en estos años de haber entregado este método, de haber formado personas que hoy día están entregando esta herramienta, todo eso lo estoy concentrando en un próximo seminario. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la activación de la glándula pineal que voy a entregar en ese seminario? Bueno, ya te lo he explicado, fortalecer tu salud absolutamente, mejorar la calidad de tus relaciones. La glándula pineal y toda la metodología de la activación te va a permitir tener una visión mucho más amplia y una comprensión primero de ti y también del entorno y cómo puedes influir benéficamente de manera constructiva
hacia tu entorno y mejorar, por supuesto, tus relaciones interpersonales. Eliminar el insomnio y aumentar tu energía vital. Un dato importante, quiero que observen muy bien cómo duermen esta noche después de este ejercicio. Vencer tus miedos y limitaciones creativas, pero por supuesto, ¿por qué? Porque el miedo es, por así decirlo, uno de los sentimientos de más baja frecuencia, que si bien hay un miedo que nos permite mantener la vida y poder sobrevivir, correcto, pero no es, ya te lo expliqué, no es la forma en cómo deberíamos movernos. Porque hoy día los escenarios puntuales donde podría actuar el miedo son realmente contados con las manos, pero a través de esta información te vas a dar cuenta de que existe otro estado a través del cual puedes enfrentar cualquier cosa, cualquier escenario. Liberar tu mente de pensamientos negativos. Hacemos un entrenamiento pero muy dinámico respecto al tema de la atención, de este poder que tenemos y de cómo eso comienza a aquietarte mentalmente, que no haya ruido, que no haya contaminación mental. Ese es otro de los beneficios y por supuesto mucho más. La activación de la glándula pineal es una herramienta que hoy día, en las condiciones que vivimos y donde estás, obviamente lo requiere. Si tu objetivo es avanzar en el conocerte a ti mismo, avanzar en la recuperación de tus potencias, de tus habilidades, que van más allá solamente de lo físico, entonces esta herramienta sí es para ti. Entonces, el seminario consta de 3 grandes bloques o 3 grandes temas, así como está separado. Están los fundamentos teóricos y la activación. Por supuesto, te voy a dar todas las bases de por qué puedes activar la glándula pineal, pero lo más importante, cómo puedes mantener de manera constante y permanente esa activación para que sea definitiva. Hay un segundo módulo que es el mapa de ruta, un autodiagnóstico para que te des cuenta de cómo está este ser que está avanzando en la recuperación de sus potencias y cómo podemos corregir o ayudar a disolver nudos creativos a través de una herramienta creativa, práctica, es como un juego, pero es un juego en serio y tremendamente poderoso. Y vas a poder usar esa herramienta que te va a entregar un autodiagnóstico de cómo estás y de cómo puedes impulsarte hacia adelante. Ya te voy a hablar un poquito más de eso. Y, por supuesto, todas las herramientas prácticas. La activación es la primera etapa, pero luego, ¿cómo podemos profundizar? ¿Cómo podemos usar esta metodología en el día a día? Vamos a tener mucha información respecto a la aplicación práctica. ¿Cómo puedes usar esta herramienta? Esta metodología, la activación de la glándula pineal, no está hecha para que estés encerrado en tu casa durante horas. No, está hecho para que lo vivas en el día a día y la utilices en el día a día. Cuando estás hablando con tu pareja, en una reunión, cuando vas manejando, en cualquier condición puedes usarla. Porque lo que se logra en este seminario es que la activación puedas manejarla tan rápido como en 3 pasos. 1, 2 y 3. Ese es el objetivo. El costo del taller. El seminario de activación interna de la glándula pineal tiene un valor en pesos chilenos de 175.000 pesos y en dólares es de $220. Pero de manera especial y como una gran posibilidad para que puedas acceder a esta información, entonces tenemos un descuento importantísimo y va a quedar a mitad de precio, 87.500 o $110, un 50% de descuento. Lo vamos a hacer online, pero, aquí vienen algunos bonos importantísimos que te quiero contar. Vamos a tener bonos muy especiales. Vamos a tener un bono que tiene que ver con toda una semana de seguimiento. Vas a tener apoyo del equipo y apoyo mío directamente para todas las inquietudes, consultas y todo el apoyo del trabajo con esta gran herramienta que te decía que se llama Mapa de Ruta.
Así es que te voy a estar, todo el equipo y yo también te vamos a estar apoyando en ese trabajo para que logres finalmente los resultados que promete esa herramienta que, te insisto, es poderosísima. Muchas personas que la han usado han transformado aspectos de su vida y ha sido mágico, mágico, pero no desde la fantasía, mágico por lo sorprendente que han logrado. A nivel en todos los ámbitos. Físico, en términos de salud, por ejemplo, en términos de relaciones, en términos de trabajo, en términos de proyectos, todo eso se puede trabajar con esa herramienta y por supuesto con la conexión de la pineal. Vamos a tener un grupo exclusivo donde te voy a compartir tips, datos, información y donde vas a poder hacer todas las preguntas durante esos días. Así es que te vamos a estar acompañando para que esto rápidamente se vuelva un hábito. Y lo más importante, la semana siguiente, el sábado siguiente al taller, vamos a tener una sesión de seguimiento, la vas a tener conmigo, donde voy a responder muchas preguntas, pero también te voy a dar otros tips, claves e información que te va a permitir tener una visión muy amplia y muy completa de esta herramienta para que le puedas sacar el máximo provecho. Todo eso es para ti, para todos los que han asistido hoy día a esta clase, que se han quedado en esta clase, que les interesa el tema de la glándula pineal, y yo estoy feliz de poder compartir toda mi experiencia con ustedes en ese taller. Ahí te voy a entregar realmente grandes síntesis que hoy día ya podemos hacer y que sé que te van a servir. Toda esta promoción con todos los bonos que te he mencionado va a estar disponible solo por pocos días. Todas las personas que están viendo esta masterclass ahora y que quieran mantener esta oferta, lo que deben hacer es registrarse en el link que está publicado aquí en el chat. El equipo ya lo está mostrando para que se registren en el formulario. Si lo hacen, le vamos a mantener el valor. Recuerden, todos los que se registren ahora van a mantener esta oferta para que no tengan ningún problema. Vamos a tener esta actividad que estoy seguro va a ser tremendamente potente y una herramienta inspiradora para muchos de ustedes con todos los beneficios que ella posee. Esta es una gran herramienta de vida. Esto no es algo que uno toma y después se desecha. Esta herramienta, la conexión de la pineal, es un eje que te permite mirar todo de una nueva forma o una nueva manera. Simplemente ya no les quiero quitar más tiempo. Yo feliz de seguir hablando mucho rato, pero el compromiso era un tiempo determinado y ya creo que me estoy pasando incluso. Así es que no los quiero distraer más. Simplemente feliz de que tengamos la posibilidad de compartir esto y por supuesto que nos encontremos con muchos en el seminario de activación interna de la glándula pineal. Así es que simplemente saludos, gracias a todos. Ya saben, van a recibir esta transmisión y también el ejercicio para que lo puedan practicar y por supuesto nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. El horario del seminario va a ser hora de Chile, no me pregunten por los otros países porque eso ya es más complejo, pero hora de Chile de 10 de la mañana a 14:30 horas, sábado y domingo. Y recuerden, los que se van a inscribir o se van a registrar, que inmediatamente apartan o agendan el siguiente sábado nuestra sesión de seguimiento a las 4 de la tarde, hora de Chile. Ahí vamos a hacer la sesión de seguimiento. Mira, o sea, durante una semana nos vamos a ver frecuentemente y ahí te voy a entregar todo lo que requieras para, como te decía, usar y sacar el máximo provecho a esta herramienta. ¿Bien? Bueno, un abrazo a todos, saludos, que estén muy bien y nos vemos muy pronto en una próxima oportunidad. Chao a todos. Chao.